Hola niños, ¿cómo han estado? Yo aquí extrañándolos, pero estoy muy feliz porque nuevamente voy a estar en comunicación con ustedes por este medio, esperando que aprendamos mucho hoy de la palabra del Señor. En estos sábados atrás hemos visto otras lecciones y el día de hoy veremos una nueva lección, la cual tiene el tema consecuencias de la desobediencia. Ustedes la pueden observar. Hoy vamos a ver unas consecuencias de la desobediencia, pero antes vamos a orar. Padre Celestial, en este día te damos gracias por la vida que nos das, por la oportunidad que nos das de aprender más de ti. Te pedimos que tú nos des entendimiento y sabiduría de lo alto para poder entender y comprender tu palabra. Gracias Jesús, porque siempre estás al lado nuestro y nos guardas en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les decía, ¿verdad? Vamos a hablar de las consecuencias de la desobediencia. Les voy a presentar algunos personajes que van a participar el día de hoy en nuestra lección. Aquí tenemos a Moisés, aquí tenemos a Aarón y aquí tenemos al rey Faraón. Como ustedes recordarán, yo creo que desde párvulos se les ha hablado mucho del nacimiento de Moisés, ¿verdad? De la vida de Moisés, cómo fue rescatado de las aguas, ¿verdad? ¿Y por qué creen ustedes que fue el rescatado de las aguas? Porque Dios tenía un plan para su vida, ¿verdad? Que tenía un propósito que tenía que cumplir él en esta vida. Y por eso él fue rescatado de las aguas. Cuando él llegó a grande, creció, ¿verdad? Sus hermanos, el pueblo de Israel, estaban como esclavos en Egipto. Ser un esclavo no era bonito ni fácil, ¿verdad? Porque tenían que trabajar muy duro y a veces solo por la comida, no les daban nada más. Y aparte los empezaron a tratar muy mal, los trataban muy mal, que les daban muchas tareas, ¿verdad? Así que el pueblo se puso triste y se recordaron que tenía un Dios que todo lo puede. Y empezaron a clamar, a interceder por medio de la oración. La oración es algo fundamental en nuestra vida. Entonces nos damos cuenta que Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel y les mandó a alguien que había él escogido desde niño, que iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Así que Dios le habló a Moisés y le dijo que tenía que cumplir una misión de ir ante Faraón y hablarle acerca de Dios. Moisés se puso muy preocupado, ¿verdad? Y dijo, es que yo no tengo palabras, soy de escasas palabras para hablar. ¿Por qué me manda, Señor? ¿Y cómo voy a hacer? Así que Dios decidió y le mandó un auxiliar, el cual era su hermano, que se llama Aarón. Entonces Dios les dijo que fueran ante Faraón y le dijeran que les diera permiso al pueblo de Israel para irle a tributar un culto de adoración al desierto, ¿verdad? Y ellos decidieron y fueron ante el rey y le hicieron la petición y Faraón se enojó, se molestó y dijo que de ninguna manera les iba a dar ese permiso. Así que decidió y dijo que no, y Moisés se puso triste y salió y fue a consultarle a Dios, ¿verdad? Y le dijo que no había aceptado Faraón la petición. Los volvió a mandar y le dijo que fueran de nuevo a hacerle la petición y Faraón dijo que no nuevamente. Así que Dios se molestó un poco y le dijo, bueno, este pueblo tiene que entender que yo soy Dios y que puedo hacer cualquier cosa con las personas. Así que les voy a hacer entender que yo soy Dios y que no hay nadie fuera de mí y les voy a mandar algo para que ellos aprendan la lección. ¿Qué creen ustedes que les mandó? Bueno, hoy les explicaré que les mandó 10 plagas. 10 plagas. La número 1 es la sangre, la plaga de la sangre. Y nos damos cuenta entonces que les voy a enseñar una pequeña ilustración de la plaga de sangre. Todos tenían mucha sed en el palacio y esperaban tomar agua muy fresca, muy deliciosa, ¿verdad? Pero pasó que entonces fueron a traer el agua, que se la iban a llevar al palacio a los reyes. Cuando
Aquí observen el agua, está cayendo al pichel. Miren en qué se convirtió el agua. El agua ahora, miren, se había convertido en sangre porque Dios había prometido que iba a mandar una plaga que era la sangre, ¿va? El agua se había convertido en sangre y no solo el agua que iban a tomar. Recuérdense que el agua nos sirve para lavar ropa, para bañarnos y como en esos palacios, ¿verdad? Hasta piscinas y todo tienen, cuando se iban a bañar se dieron cuenta que el agua estaba hecha, convertida en sangre, ¿va? Qué preocupación han de haber tomado ellos, ¿verdad? Se asustaron, ¿verdad? Pero sucedió que después de que se asustaron, Faraón no cedió que el pueblo fuera. Solo le dijo a Moisés que por favor orara a su Dios para que le quitara esa plaga. Y Dios se la quitó pensando, pues Moisés oró a Dios para que tal vez así sería Faraón, pero no fue así. Así que Dios se enojó y le mandó la segunda plaga. La segunda plaga es de las ranas. Ver una rana tal vez sea agradable, pero ya ver un montón de ranas y dentro de tu casa no sería bonito, ¿verdad? No sería bonito ni agradable, ¿verdad? Y lo peor de todo, dice que si abrían las ventanas, las ranas brincaban sobre las ventanas, sobre las puertas, donde quiera habían ranas, ¿verdad? Porque era una plaga. Porque era una plaga, ¿verdad? La que había ahí, entonces era muchedumbre, ¿verdad? No era un poquito, ni unas 15, ni 100, sino que eran muchísimas las que había. Así que Moisés pensó que con esto iba a tener Faraón. Y Faraón insistía y no dejaba ir al pueblo de Dios. Entonces Dios les mandó otra plaga. Y esta plaga es la de los piojos. Imagínense ustedes. Yo no sé si alguien alguna vez ha tenido piojos, pero yo creo que eso no es nada agradable. Y cuando se habla de plagas es porque se va a mandar un montón, ¿verdad? De muchedumbre de animales. Y esos les gusta estar en la cabeza y qué incómodo sería para los niños y las personas grandes tener piojos, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que esa plaga también fue algo terrible para el pueblo de Egipto, ¿verdad? Pero aún así Faraón no quería entender la lección, ¿verdad? Entonces Dios le manda una nueva plaga y esta plaga es de las moscas. A ver, ¿a quién les gustan las moscas? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Porque cuando estamos comiendo y miramos una mosca volando por ahí, cualquiera de todos trata de ir y la mata, ¿verdad? Se deshace de ella. Imagínense, en ese entonces había muchas, pero muchas moscas, donde quiera que ellos andaban, ahí estaba el montón de moscas, y eso no era nada agradable, era algo asqueroso, ¿verdad? Y peor, imagínense en un palacio que vieran tanta mosca, era algo terrible. Pero era por causa de la desobediencia de Faraón, ¿verdad? Que no quería obedecer a la voz de Dios, ¿verdad? Por eso le vinieron esas plagas. Pero ahora nos podemos dar cuenta que le mandan Dios nuevamente otra plaga. Y ahora es acerca de la muerte del ganado. En Egipto eran muy ricos, tenían muchas buenas posesiones, muchos bienes y tenían mucho ganado, el cual les generaba una buena economía, ¿verdad? Y Dios decidió castigarlos mandándole la muerte a estos animales, ¿verdad? Que les iba a dañar mucho al pueblo de Egipto. Pero lo mandó Dios porque Dios cumple sus promesas y Él prometió mandar esas plagas y lo mandó. Pero sin embargo, Faraón seguía endureciendo su corazón, ¿verdad? Él no quería ceder que el pueblo de Israel se fuera libre. Y entonces Dios se enojó y volvió a mandar otra plaga, ¿verdad? La cual es de las úlceras. Ahora dirán ustedes, ¿cuál es la úlcera? Es como una sarna, es como una lepra, ¿verdad? Que venía a atacar el cuerpo del ser humano. Y eso no era nada bonito, porque les agarraba una como alergia e irritación en el cuerpo que no se aguantaban ni ellos mismos.
pero Dios mandó esa plaga con tal de que el pueblo se arrepintiera de hacer lo malo y que pudieran dejar libre al pueblo de Israel. Pero sin embargo, Faraón lo único que hacía era decirle a Moisés que por favor orara a su Dios que le quitara eso y que él se iba a arrepentir. Cuando él miraba que ya Dios le había quitado lo malo, volvía a lo mismo. Eso era lo malo, y eso es lo malo hoy en día que muchas veces pasa con nosotros, que mientras sentimos que estamos siendo atacados, que tenemos una prueba, pedimos que Dios nos perdone y que vamos a hacer lo bueno, y ya en el rato no lo hacemos, no cumplimos las promesas, ¿verdad? Y eso a Dios no le agrada. Era lo mismo que estaba haciendo Faraón. Así que le mandó otra plaga, ¿verdad? Dios dijo que iba a mandar otra plaga, y esta plaga era la del granizo. Yo creo que ustedes, cuando ha llovido muy pero muy fuerte, han visto que a veces cae mucho granizo, viene un gran viento, y eso fue más terrible que lo que nosotros hemos visto, porque era como un castigo de Dios, un llamado de atención, ¿verdad? Para Faraón y su pueblo. Y de igual manera, era tremenda esa lluvia y el granizo que estaba cayendo donde quiera había granizo que mataba a un animal, ¿verdad? Era muy fuerte, y eso tampoco hizo que reaccionara Faraón. Les digo que Faraón solo se arrepentía cuando estaba pasando la gran situación difícil, pero luego volvía a lo mismo. Así que Dios le mandó otra plaga. Ya vamos por la plaga número 7, ¿va? Por la plaga número 7, que vimos que es el granizo. Ahora vamos a ver la número 8. La número 8 la vemos aquí, y esa es la plaga de las langostas. La langosta es un animal que viene a atacar las plantas, ¿verdad? Y recuérdense que en ese lugar era muy prosperado porque tenían muchas plantas, muchos sembrados de frutas, de verduras que le servía al pueblo. Pero en este entonces iban a ser castigados, y vino esta plaga de las langostas, ¿verdad? Que vino a atacar a todos los sembrados, y de verdad vino a perjudicar al pueblo de Egipto. Pero ni aún así, y ahí va por la plaga número 8, y aún así no entendía Faraón. Así que le vino otra plaga que Dios le envió, y que se llamaba la oscuridad. ¿A quiénes les gusta vivir en oscuras? ¿A quiénes les gusta vivir sin luz? Creo que a nadie, ¿verdad? Porque a mí me da miedo estar en lo oscuro, ¿verdad? Y dice que Dios mandó esa plaga y se puso totalmente oscuro, oscuro, que aunque abriera más sus ojos no podían ver nada realmente. Y ellos se sentían así, atribulados, encorralados, pero aún algunos del pueblo se arrepentían y hubieran querido que Faraón cediera, ¿verdad? Que dejara ir al pueblo de Israel libre, pero él no accedió. Así que Dios decidió y le mandó otra plaga. Y esta ya es la plaga número 10. Es la última plaga que podemos observar. Y esa fue la más dura, les cuento. Porque Dios decidió que iba a mandar una plaga para matar a los primogénitos. ¿Quiénes son los primogénitos? Por ejemplo, hay familias que tienen 10 hijos, pero el primer hijo es el primogénito. Hay familias que tienen 5 hijos, pero el primero es el primogénito. Y hay familias que solo tienen uno, él es el primogénito. Y este era el caso de Faraón, que solo tenía un hijo. Y cuando llegó esa plaga, iba a llegar esa plaga, Dios les hizo saber al pueblo de Israel y les dijo que mataran un cordero y que pusieran sangre en las puertas para que cuando pasara el ángel de la muerte se dieran cuenta de que ahí habían hijos de Dios y que ahí no tenían que hacer ningún daño. Y Faraón no creía, porque a él le fue anunciado antes de que llegara esa plaga para que se arrepintiera, ¿verdad? Y se le dijo que por favor se arrepintiera de sus pecados, de lo malo que estaba haciendo, para que no fuera a perder a su hijo. Sin embargo, Faraón no entendió, no quiso obedecer la voz de Dios, y entonces vino la plaga, ¿verdad? Porque cuando Dios promete algo, lo cumple. Vino la plaga
y murieron todos los hijos primogénitos. ¿Se imaginan qué terrible ha de haber sido para el pueblo de Egipto haber perdido todos a sus hijos primogénitos? Y Faraón ahí sí le dolió, porque ahí sí Dios le dio donde más le dolía. Le dolió bastante el haber perdido a su hijo y hasta entonces decidió acceder a la petición que Moisés le estaba haciendo. Vete, le dijo, ya no quiero verte nuevamente, porque si te veo yo creo que morirás. Y Moisés le dijo, ojalá que así sea, eso espero, le dijo. Y bueno, empezaron a hacer maletas el pueblo de Israel, se fueron. Y sin embargo el faraón de repente, en medio de su dolor, reaccionó. Y dijo, bueno, ¿yo por qué dejé ir a este pueblo? Si aquí me va a hacer falta para el trabajo. Así que vámonos, le dijo a su ejército y se fueron corriendo a alcanzar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba llegando al Mar Rojo y decían, ¿cuándo voy a llegar yo a ese lugar? ¿Cómo vamos a pasar a ese lugar? Ese mar no vamos a poder, pero Dios tuvo misericordia de ellos y los hizo que pasaran en seco. Abrió el mar y los hizo que pasaran en seco. Pero el pueblo de Egipto, el ejército que iba detrás de ellos, quisieron hacer lo mismo y les sucedió todo lo contrario. Porque cuando ellos se metieron al mar, Dios volvió las aguas a su lugar y quedaron ahí. Esas son las causas de la desobediencia. No querer escuchar la voz de Dios. Y como les decía, por eso nosotros como niños debemos de tratar de obedecer siempre a nuestros padres, porque eso Dios nos lo manda, ¿verdad? Por medio de su palabra. En Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Así que como niños, desde niños tenemos que aprender a ser obedientes a la voz de Dios. Y si nosotros obedecemos y escudriñamos su palabra, vamos a ser niños que vamos a obtener grandes victorias. ¿Ven? Así que le damos gracias al Señor y esperamos vernos en una próxima. Que el Señor me los guarde y los siga bendiciendo.